para hablar sobre las campañas electorales hacia la segunda vuelta, estrategias y debilidades, conversaremos con el señor Nicolás Ortiz. Él es antropólogo y especialista en marketing político. ¿Cómo está, señor Ortiz? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Paloma, qué gusto. Señor Ortiz, coméntenos por favor cuáles habrían sido los aciertos, las fortalezas de estos dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta electoral. Eh, en marketing, un poco, a veces tenemos la confusión de lo masivo, ¿no? O sea, pensar de que solamente lo que le gusta a la gran mayoría es lo importante, y más bien justamente estos dos candidatos son de nicho, que es una estrategia relativamente curiosa. Definitivamente la elección del profesor Castillo apela pues a un mensaje unívoco, ¿no? A un grupo muy determinado y fijo que es pues la ruralidad, ¿no? Que está expresada en su voto y en su discurso. También es cierto que eh, tiene un mensaje sólido, sostiene básicamente una idea, y todo lo que ha ocurrido este día es justamente verificar o confirmar si que la idea, lo que se ha plasmado en discursos, incluso en plan, es cierto, y parece ser pues, que sostiene pues una consistencia. Entonces, claramente es un público nicho, no sé decir, pero que permite identificar al sector rural, por ejemplo, de Cajamarca, una zona andina, pero sí, que no habla quechua y que no tiene pues, nevados, por ejemplo, con la zona sur o como parte de selva. Entonces, el mapa es clarísimo en ese segmento. En el otro lado, más bien, en el caso de Fujimori, es claramente que tiene un voto sólido y consistente. Es clarísimo que ha perdido pues la posición mayoritaria, la posición absoluta, ¿no? Perdió un congreso mayoritario y no ha pasado con 40% como ha sido en los procesos anteriores. Entonces, de una marca rendidora, de una manera u otra, se ha acoderado en sus mensajes básicos. Y nada más básico que volver a la marca original, ¿no? Que es básicamente la remembranza del padre y de sus mensajes. Ujú. Entonces, ha enfatizado en lo nuclear de su propuesta, y por eso hoy tenemos a dos, vamos, alternativas que son claramente diferenciadas, claramente antagónicas, pero con que el voto duro ha sido suficiente para superar las demás propuestas, ¿no? Que Ujú. estaban en el medio, de una manera u otra, no tenían esa solidez, ¿no? Es muy difícil pensar que haya otro voto sólido por ahí, salvo, de alguna manera u otra, por ejemplo, el voto de renovación, ¿no? Que casi creo que ya está en el tercer lugar. Ujú. Sí, efectivamente. En todo caso, cada candidato ha buscado, se ha enfocado en su propio nicho y ha fortalecido ese voto, ¿no? Ahora, respecto a Correcto. las redes sociales, se ha dicho mucho que en esta campaña, por el tema de la pandemia y por el uso de las redes sociales que actualmente tenemos los peruanos, sería un espacio clave en el cual desarrollarse. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el caso del señor Pedro Castillo? Él ha invertido mucho en las redes sociales, ha tenido presencia en este espacio virtual. Es también interesante, justamente los nichos generan sus propios mecanismos de comunicación. Entonces, el señor Castillo no ha tenido redes sociales. Dicho sea de paso, tú dices redes sociales, por ejemplo, Twitter, que es un medio importantísimo en el uso político, Claro. no lo maneja directamente él, sino es claro que hay un grupo, gente de Lima, que son periodistas, que más bien han adoptado el uso de este espacio, eso no lo maneja, ¿no? Ujú. Entonces, más bien, incluso en TikTok hoy se ve ciertas manifestaciones que claramente no son de partido, sino que son pues de adhesiones o gente que sí está digitalizada y que de una manera u otra pues ha asumido la vocería, digamos, indirecta de este partido, ¿no? De esta agrupación. Pero eso pasa también en el mercado. Un caso curiosísimo es, por ejemplo, de la música K-pop. Es decir, nunca tuvo una presentación en medios masivos, pero hoy por hoy puedes encontrar supermercados o conciertos masivos en su momento, sin haber estado en el mainstream, se llama, ¿no? En la masividad. Ujú. Por el contrario, si has visto otros candidatos claramente más limeños que han estado hasta en televisor de Miami, ¿no? Televisor de Miami, Ujú. entonces, y en sondeos pues, de Las Vegas y cosas así, ¿no? Que de una manera claramente también te marca que es otra mirada pues del mercado electoral y otra
otra lógica pues, de la política. Ojo que, claro, en pandemia también es cierto que había que ser pues, cuidadosos con las manifestaciones públicas, ¿no? Y eso también nos muestra que en la ruralidad, o para un gran sector, hay mucha gente que no ha podido guardar cuarentena o simplemente no aplica la cuarentena para ellos. Claro. En ese sentido, se tendría que evaluar, señor Ortiz, qué tan importante sigue siendo la campaña presencial, los mítines, las caminatas, que incluso ha realizado el señor Pedro Castillo ya para el cierre de su campaña. Claro, vamos, cabalgatas, ¿no? Pero creo que ahí con un sentido de oportunidad, de autenticidad, pero también esta estrategia directamente enfocó su campaña en aquellos espacios donde no estaba lo clásico y lo tradicional, ¿no? Entonces se fue pues básicamente a poblaciones. El voto de Lima metropolitana versus Lima provincia nunca es más notorio, ¿no? O sea, Lima y Callao incluso no se parecen tanto, pero tienen bastante parecido por obvia continuidad. Pero pues, Lima, provincia que se llama, que es esta división medio abstracta, ¿no? De dividir pues Barranca con Guarachirí, ¿no? Cañete, ahí hay un voto bastante alto, ¿no? Por la agrupación de Pedro Castillo. Entonces, también nos habla claramente de cómo entendemos los medios de comunicación, los masivos y las redes, ¿no? Claramente una suerte y una lógica, pues, de burbuja, ¿no? Y de abstracción de la realidad. Creo que probablemente también es una gran oportunidad para poner sobre la mesa contenidos más nacionales, ¿no? O sea, para entender que claramente, pues, eso nos pasa a todos, vamos a provincia y ves las noticias desde Lima y dices, pues, ¿en qué momento me entero puntualmente qué está pasando en esta localidad? Y ves alguna televisor local que más o menos te da una información o periódicos localistas. Entonces, sí hay un vacío informativo, ¿no? O sea, hay claramente un vacío, una desconexión informativa que creo que es mucho más importante para analizar que puntualmente pues, a los dos candidatos en disputa. Yo creo que a estos candidatos les sobrepasa una realidad que ellos mismos no esperaban. Son 4 millones de votantes de 23. O sea, entre los dos nos suman 4 millones. No llega ni al 20%. Y considerando que hay casi un 40 o 30% de ausentismo. Entonces, ahí viene algo que yo le llamo el centro radical. El ciudadano hoy, el que va a elegir, tiene que ubicarse en ese centro de una manera radical. Si las posturas son extremas, el ciudadano tiene que estar en una posición de centro extrema, en el sentido de reclamar lo que exactamente sí cree escuchar de ambas partes. O sea, un extremo izquierda, un extremo derecha. En ambos hay extremos peligros, incluso democráticos, que no han sido aclarados en ninguna de las dos partes. Entonces, creo que le toca al ciudadano, al que no votó, al 20% que votó en blanco. Nulo puede ser, pues es un error, pero 20% votó en blanco. Estamos hablando de casi 8 millones que no expresó voto. Y estamos hablando de otro tanto que votó por otras opciones. Creo, es el momento más relevante en el cual el votante debe sentirse parte de la elección y exigir información y exigir cuáles son sus posturas mínimas. No que los políticos no van a ceder, que los votantes no van a ceder. No vamos a ceder democracia. No vamos a ceder derechos individuales o derechos minoritarios. No vamos a ceder aquí instituciones. No vamos a ceder. O sea, ¿qué cosas no se va a ceder? Eso creo que debe estar claro desde el punto de vista del votante. Claro. En ese sentido y en esa línea, ¿qué estrategia deberían plantear ahora estas organizaciones políticas que pasan a la segunda vuelta, estos dos candidatos? ¿Cómo deben tomar esta campaña? Conversábamos hace unos días con el analista político Luis Núñez, quien nos indicaba que esta era una campaña totalmente diferente a la que se había vivido en primera vuelta, que se tenía que replantear totalmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que hay este desnivel de información que es muy grave, que creo que más bien hay una candidata que se conoce bastante, y es un clásico, digamos, en segunda vuelta, y un candidato que no se conoce demasiado. Entonces, creo que es el momento de lograr una exposición propositiva de ambos de una manera adecuada. Hasta estos días lo que tenemos es como el asombramiento de lo extraño, ¿no? De lo exótico, ¿no? O sea, hay como que quiénes son, cómo son. Eso es pues terrible, es como que, oye, ¿quién está pasando una vuelta? ¿Quiénes son? No lo conocemos. No puede ocurrir.
Entonces, lo que debe haber es una aproximación seria y objetiva de la información de ambos. Es decir, ya bueno, hoy día hacer los resultados oficiales, por ejemplo, pero ya creo que toca que ambos candidatos y ambas plataformas sean serias. ¿Qué tiene que hacer cada uno en estrategia? Yo creo que lo primero es que tienen que definir cuáles son sus líneas maestras y quiénes son sus equipos. O sea, yo creo que deben transparentar. En el caso de Pedro Castillo, creo que ya es momento de decir con quiénes va, con quiénes trabaja, y si quiere digamos, ganar, digamos, si hay que dar un consejo, es que básicamente es ese, o sea, básicamente es visto como la ruralidad. La ruralidad es importante y relevante. Entonces, creo que es importante que no salga de eso, porque más allá de las elecciones, creo que perderíamos un mensaje muy importante que es, hay un Perú rural que no se ha atendido. Claro. Pues, ganando o no ganando, no debe perder ese mensaje por su propia autenticidad y por la validez misma de ese mensaje. Y al final de cuentas creo que la única estrategia que tiene también, porque si comienza a hacer de una manera u otra ciertas distorsiones, va a caer en ciertos poderes que se le están aupando, que de una manera u otra lo van a llevar a territorios ajenos, ¿no? Ese es el lado de Pedro Castillo. Claro. En el lado de Keiko Fujimori, yo lo tengo bastante claro. Mientras trate de estar lo puntual y menos esté ella, es mejor. O sea, creo que tiene mejores intérpretes. Creo que hay más atributos alrededor o fuera extra ella y su partido que ella misma. Entonces, sí, o sea, si es capaz de atraerlos a su lado, las virtudes que probablemente no son mayoría, pues en el caso de ella y su partido, creo que tiene gran opción. Bien. Bien, señor Ortiz, vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda vuelta. Todavía tienen muchos días de campaña y seguramente el elector podrá decidir su voto también bien informado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego a todos. Cuídese. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.